Listo. Pues nuevamente bienvenidos. Seguimos en el tema de la bienvenida Rosa Julia. Seguimos en el tema, sí, de descripción del ambiente. Se trata de analizar las condiciones ambientales que pueden ser afectadas por la acción humana al nivel del detalle deseado. Se requiere conocer exactamente los componentes involucrados en el territorio afectado o área de influencia de la acción. Como les dije, el área de influencia no está nada dicho, no está nada escrito, siempre queda a disposición o disponibilidad o criterio, ¿sí? Básicamente del profesional. En esto siempre tenemos que ver el tema de la información que debe mostrar claramente las características de las variables ambientales a afectarse y ser una base para evaluar los eventuales impactos. Hay muchas formas, muchas maneras de determinar impactos ambientales. Tenemos, a ver, para que tengan una idea, básicamente, por ejemplo, bueno, a los que deseen, esto pueden buscarle en internet. No sé, su costo creo que está a 10 o 20 dólares. O caso contrario, bueno, a mí me lo dieron consiguiendo. Es una buena copia sobre estudios de impacto ambiental, ¿sí? Con esa, Vitora, cuarta edición. Siempre que sea un tema de libros, traten de que sea de los últimos 10 o 15 años en temas ambientales. Y siempre traten, esto por ejemplo es la cuarta edición, traten de que sea la última edición. El tema de los libros siempre es un poco complicado porque los mejores libros están en otros idiomas y hasta que sean transcritos o escritos en español, hay un buen tiempo ya que la traducción es traducción netamente técnica y hay pocas personas que ven ese tipo de cosas o ese tipo de detalles. Lo que trato de decirles con esto, de que para la descripción de impactos ambientales tienen varias metodologías. Matriz causa-efecto, Leopold, Clark, Moore, Bereano, guías metodológicas de MOPU, Banco Mundial, el Banco Mundial también lo tiene. Sí, también tenemos listas de chequeo simples, descriptivas, escala simple, escala ponderada, sistemas de interacciones o redes, Sonresen, redes ampliadas, sistemas de cartografía, Trican, Falke, superposición de transparencias, métodos basados en indicadores, índices o integración de evaluaciones, Holmes, Universidad de Georgia, Fisher Davis, índices, métodos cuantitativos, Battle Columbus, que debieron haber escuchado algún momento, Battle Columbus y Leopold. ¿Sí? Métodos de ad hoc, T.S. Estevia Bolea, Domingo Gómez Orea, Vicente Conesa Fernández, Vitoria. Hay muchas, básicamente, cuando la autoridad ambiental da un término de referencia o términos de referencia, ellos citan todo este tipo de metodologías. Las metodologías existen, búsquelas en YouTube, búsquelas en Internet. Y no van a darle las metodologías completas, pero sí hay libros que dan metodologías, valga la redundancia, completas para la elaboración de las mismas. Si ustedes tienen acceso o tienen la posibilidad de acceder a la compra de este tipo de libros vía internet, cómprenlo, háganlo, va a servirles de mucho en su etapa profesional. Yo no los compré, a mí me regalaron, por decirlo de alguna forma. También hay el tema de manual de evaluación de impactos ambientales.
Sí, igual que son muy buenas copias. Y también tenemos la evaluación de impacto ambiental. Sí, hay mucha información que se puede detallar, que se puede afectar. Más adelante vamos a ver si, por confirmar, un curso de la aplicación de software para la elaboración de estudios de impacto ambiental. Depende del público objetivo, también hay, pero va la aclaración acá de los pocos software que hay para la elaboración de estudios de impacto ambiental. Son temas muy generalizados, son máquinas, pero básicamente esas máquinas o esas computadoras, en esas computadoras se ingresan los datos, que normalmente es la introducción, la descripción del proyecto, y en función de la buena descripción del proyecto ya arroja resultados. Sirven para tener como generalidades, ¿sí?, de los estudios de impacto ambiental. Esa aplicación o esa aplicabilidad se está dando bastante en Estados Unidos, en Canadá, en España también han dado muy buenos resultados. Aquí todavía no tengo entendido si es que se han presentado estudios de impacto ambiental hechos en una computadora, hechos en un software, básicamente. Y si es que los hay de alguna manera, bienvenido sea, todo en función del bienestar y manejo adecuado de los recursos naturales y elaboración de herramientas de gestión ambiental. Pronóstico y análisis de los impactos ambientales, como se los viene diciendo las últimas dos clases, impactos positivos, negativos, primarios e inducidos de corto plazo, mediano, largo plazo y acumulativos, y también la herencia de impactos o pasivos de impactos ambientales. A esto se reduce ¿a qué? A preparar el plan de manejo ambiental y tomar decisiones en relación a sus ventajas y desventajas desde un punto de vista ambiental. Todo esto en bienestar, no tanto del ambiente, sino en bienestar de las personas que están dentro de su área de influencia directa del proyecto o área de influencia indirecta también, porque de alguna forma también somos afectados. Y en resumen, lo que se dice, las herramientas de gestión ambiental preventivas, sí, básicamente son prever o prevenir, o nosotros convertirnos en los gurús, básicamente, como se les dije en algún momento, de lo que es impactos ambientales negativos, sí, que se den en un proyecto, en función de la elaboración de un expediente técnico con un equipo multidisciplinario. Básicamente, el plan de manejo ambiental, evitar por no ejecución de la acción, disminuir el impacto al limitar su magnitud, rectificar el impacto al restaurarlo o rehabilitar el ambiente, eliminar el impacto con acciones de protección y de mantenimiento. Básicamente, eso es un plan de manejo ambiental. Actividades comprometidas bajo un documento que se van a realizar con un presupuesto adecuado, sí, que se van a realizar durante el proceso de construcción, funcionamiento y explotación y abandono de un proyecto. Sean 5, 10, 15, 100, 20, 1000 años, debe estar estipulado, ¿sí?, en un presupuesto las actividades que van a estar dentro de su plan de manejo ambiental en el estudio de impacto ambiental. No se olviden de esto. Siempre tiene que estar presupuestado para que los dueños del proyecto, los inversionistas del proyecto, no vean, ¿sí?, el tema ambiental como un gasto, sino vean una inversión, ¿sí?, a mediano y a largo plazo. En estas etapas se debe tomar en cuenta lo que les he venido diciendo. Nuevamente, bienvenida, Ketty. Descripción de las acciones propuestas, que ya vamos a verlo dentro de su área de influencia. No hay que... El área de influencia directa y el área de influencia indirecta. No está nada dicho, pero al final esperamos hacer un ejercicio muy básico de una evaluación preliminar, que es la primera categorización, en donde se determina el área de influencia. Por ejemplo, vamos a ver el área de influencia de un grifo, ¿sí?, que básicamente puede ser el área en donde está el grifo, valga la redundancia, ¿sí?, el área de influencia directa. Dentro de esa área de influencia directa se levanta la información, flora, fauna,
paisaje, todo lo que se había dicho, sistemas bióticos, sistemas abióticos. En función a eso, levantada esa línea base biológica de información, se ve los impactos ambientales positivos o negativos que esto puede generar en función de lo que les había dicho, en función de todas las en función de todos los procedimientos, ¿sí? Que tenemos, que hay, que existen, y esos procedimientos nos determinan si esos impactos son positivos, negativos, si han sido impactos heredados, si han sido pasivos ambientales, y qué planes de manejo o actividades vamos a tomar en cuenta para que estos sean disminuidos. Calificación y decisión, revisión formal por parte de la autoridad. Nuevamente, se identifica el proyecto, el nombre, qué va a ser, qué se va a hacer, de qué es, ¿sí? Se solicita términos de referencia, ¿sí? A la autoridad ambiental, ¿sí? La autoridad ambiental nos entrega los términos de referencia a nosotros los profesionales, en donde ellos básicamente detallan qué es lo que se necesita en función del proyecto, valga la redundancia. Nosotros elaboramos el estudio de impacto ambiental, ingresamos nuevamente a la autoridad ambiental y la autoridad ambiental califica, decide y ve en primera instancia si la aceptabilidad del proyecto, si es que cumple con las formas de fondo y de forma y de fondo, por si valga la redundancia, porque ha habido estudios de impacto ambiental que han sido rechazados por el simple hecho, por ejemplo, de no cumplir con la letra Arial 12 o Arial 10 o Calibri 10 o 12 que estipulan los términos de referencia. Los marcos, cosas así muy básicas y muy sencillas, los marcos de la hoja, el número de letra, el número o la escala de los mapas, según la sugerencia de los términos de referencia que ellos nos dan, o también ha habido, por no estar algún momento fui parte de la elaboración de un estudio de impacto ambiental en donde las hojas básicamente no estaban enumeradas. Entonces, desde esos detalles muy pequeños hasta detalles muy grandes son los que deciden la aceptabilidad de un estudio de impacto ambiental en los diferentes ministerios. La revisión se enfoca en calificar la calidad del documento para saber si efectivamente cumple con los aspectos formales administrativos. Cuando se ingresa un documento, un estudio de impacto ambiental, lo primero que se ve es si los profesionales están calificados o están dentro o registrados del ministerio al cual se ingresa el estudio de impacto ambiental, sea los profesionales o la consultora ambiental. Los requisitos de estos, la calidad técnica mínima y la sostenibilidad ambiental del proyecto. Si es que tienen alguna consulta hasta acá, si no, seguimos. ¿Sí? Procesos, verificar los potenciales riesgos y daños beneficiosos ambientales que se derivan de una acción humana. Básicamente son, algún momento le dije, sería interesante ver cómo se hacen las herramientas de gestión ambiental desde la perspectiva del medio ambiente, no desde la perspectiva de nosotros los humanos. Seguimiento y control. El plan de manejo ambiental a corto, mediano y largo plazo, 5, 10, 15, 20, 100, 1000 años, ¿sí? Todo eso en función de lo que las actividades que va a realizar la empresa, así como también la importancia de esta etapa radica en el aseguramiento de la acción y todas las actividades asociadas a ella. Como es una declaración jurada, todas las actividades que nosotros detallemos tenemos por obligatoriedad que realizarlas, porque hay una denuncia de un ciudadano común y corriente, el ciudadano va a denunciar en la OEFA nos visita, ve la verificación del plan de manejo ambiental. Si el plan de manejo ambiental no está, con las actividades del plan de manejo ambiental no están acordes a lo que se declaró o se juramentó en el estudio de impacto ambiental, puede ser acreedor a una multa de hasta 30,000 UITs. 30,000 UITs. Si es que no
tienen una herramienta de gestión ambiental, si no cumple con las herramientas, si no cumple con el plan de manejo ambiental o si no cumple con las declaraciones juramentadas de las actividades que dijo en su momento que va a realizar en el transcurso del ciclo de vida del proyecto. Etapas: construcción, operación y abandono. Ya hablamos del tema de el espacio debe ser devuelto, sea al Estado o a las personas que a un momento se les quitó, entre comillas, sí debe ser devuelto en mejores o en iguales condiciones de las que se recibió. Eso debe contemplar el plan de manejo ambiental. Básicamente, el monitoreo, muestreo de flora y fauna, para eso es la línea base, el levantamiento de información de la línea base, en donde, ¿qué se hace? Se levanta información de la calidad de aire, calidad de agua, ¿sí? La flora, la fauna, todo esto, flora y fauna como bioindicadores. Ya vamos a ver qué son los bioindicadores, ¿sí? En función a eso, los temas socioculturales, los temas paisajísticos. Con esa información, por ejemplo, en flora y fauna, vemos si están, las especies están dentro del CITES, si están en peligro, si están amenazadas, si están en extinción, se van a extinguir, si están en veda, etcétera, 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 dependiendo del tipo de proyecto. En función a eso, se toma de alguna forma, las actividades que van a disminuir o van a evitar, en este caso de la flora y fauna, a evitar que desaparezcan, a evitar también, a seguir manteniendo la veda, también a seguir manteniendo la no caza furtiva, etcétera. Diferentes actividades que se pueden dar para evitar o disminuir los impactos que esto va a generar en la elaboración o en la operación del proyecto, o también en el abandono del proyecto. La importancia: reducir los alcances de los estudios, dado que el impacto ambiental es mínimo. Cuando existen políticas y normas claras, podría bastar con una declaratoria de cumplimiento de los requisitos ambientales impuestos. Ya vamos a ver qué sucede. Esto normalmente se hace con la declaración de impacto ambiental. Investiga, evalúa y documenta. Un documento muy formal, en donde, si bien es cierto, como lo repito, es un documento técnico formal de una declaratoria jurada o una declaración jurada de actividades que se van a realizar, ¿sí? También debe ser un documento entendible, fácil para cualquier persona común y corriente que desee saber las actividades que van a hacer en bienestar o en función del área de influencia directa del proyecto. No se olviden que es un documento público que cualquier persona puede solicitar. También, cuando es un documento público, cuando se termine el estudio de impacto ambiental, este debe ser promocionado, ¿sí?, en los diferentes radio, televisión, prensa escrita, durante un determinado lapso de tiempo, para saber si no hay alguna persona o alguna institución que no esté de acuerdo con esa clasificación o no esté de acuerdo con esa aprobación de ese documento ambiental. Pues básicamente y en resumen, todo, ¿sí?, se reduce a lo que es el análisis, ¿sí?, del área de influencia. Todo se reduce a la valoración de impactos ambientales, sean positivos o negativos, ¿sí?, a la información detallada. Esta información detallada va en función de la categorización o la clasificación de los estudios de impacto ambiental. Pues bien, con eso estaríamos terminando, y antes de cualquier sugerencia o comentario, si no hay acá algún comentario, seguimos con nuestro tema para entrar de lleno y tener más tiempo sobre el inicio de todo lo que tiene que ver ya como tal a lo que nos trajo este curso. Seguimos ahí. Si hay alguna pregunta, no duden en hacerlo.
Ahí vamos ya entrando de lleno al análisis de la evaluación de impacto ambiental en América Latina y el Caribe con respecto al Perú. ¿Por qué centramos esto? ¿Por qué iniciamos con este tema? Porque básicamente, algún momento, el Perú es uno de los pocos países que tienen que tiene varios límites con diferentes países. Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia. Y nadie quita que en algún momento ustedes tengan claro y puedan hacer un estudio de impacto ambiental binacional, sí, de 2 países, de 3 países o más o en este caso en Perú, cuatro países, y tengan claros en términos generales las normativas ambientales vigentes en los diferentes países que, si bien es cierto, normalmente se están actualizando, pero siguen manteniendo la misma columna vertebral. Para eso tenemos iniciando siempre con relación y referencia a Perú. Todo esto lo hacemos para que vean que las políticas ambientales legales en el Perú existen, son muy buenas, ¿sí? Y nosotros estamos para que de alguna forma se empiecen a hacerlas respetar. Lo que hablábamos sobre la Constitución Política del Perú, publicada el 30 de diciembre de 1993 en su artículo número 22, donde todas las personas tienen derecho a un ambiente sano, equilibrado, y que es el resumen de todas las constituciones de Sudamérica. Como política de Estado, ¿sí? Número 19, desarrollo sostenible y gestión ambiental, adoptada en el marco de acuerdo nacional suscrito el 22 de julio del 2012. Decreto Supremo 012 del 2009, MINAM, aprueba la Política Nacional del Ambiente, publicado el 23 de mayo de 2009, sobre la ley 27446. Esta es la ley que, como yo digo, siempre hay que saberse como el Padre Nuestro. Soy católico practicante. Ley Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, publicada el 23 de abril de 2001. Decreto Supremo 019-2009, MINAM, Reglamento de Ley 27447 del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, publicada el 25 de septiembre del 2009. Si usted recuerda, en 2008-2009 se empieza la elaboración del tema en donde aparece ya el Ministerio del Ambiente como tal, como entidad independiente. Y todo este tema legal lo encuentran o lo encontramos en la plataforma virtual del Ministerio de Medio Ambiente, en donde, para no ser muy temático, no confundir, siempre recuerden la pirámide de Kelsen, donde tenemos la Constitución Política del Perú, tenemos las leyes emitidas por el Congreso, los decretos supremos, tenemos más abajo las leyes emitidas en donde son ordenanzas, circulares, etcétera, etcétera, sí. En función de esa pirámide, nosotros debemos tomar decisiones para la formalidad legal de los diferentes proyectos o las diferentes elaboraciones de estudios de impacto ambiental que queremos hacer. Todas están alineadas en función del cuidado del medio ambiente y más allá, un poquito más allá, yéndonos al ámbito internacional, al tema de 1992, la Conferencia de Río, donde tiene 4 o 5 parámetros o lineamientos muy fundamentales, en donde nos dice sobre el cuidado del medio ambiente en función del mantenimiento del tema social, ambiental y económico, y la sostenibilidad o sostenimiento ambiental. Cuadro comparativo de aspectos relevantes de la EIA, básicamente, para no cansarles mucho, ir viendo, tenemos la definición legal del EIA, que de alguna forma tienen la misma columna vertebral, pero es bueno, como lo repito, saber, entender de dónde viene, hacia dónde van y que tenemos un objetivo común, en donde Brasil tiene los requisitos previos, ¿qué se leía? Requisitos previos a la construcción, instalación, expansión o funcionamiento de instalaciones y actividades económicas complementados en la legislación brasileña. En Ecuador, instrumento que permite prevenir o minimizar el daño ambiental causado por las inversiones públicas y o privadas, en donde garantice el acceso público a la información ambiental sobre las actividades o el proyecto antes de su implementación. Antes de su implementación.
En Perú, proceso participativo técnico y administrativo enfocado a prevenir, minimizar y mitigar potenciales impactos al medio ambiente generados por políticas, planes, programas y proyectos de inversión que permiten además potenciar sus impactos positivos. Los diferentes instrumentos, en donde en Brasil tenemos la clasificación, licencia preventiva, que es la clasificación 1, licencia de instalación, que es la clasificación 2, licencia de operación, que es la clasificación 3. Nos vamos a Ecuador, tenemos la categorización, certificado de registro y manual de buenas prácticas ambientales. Tenemos la categoría 2, que es una ficha ambiental. Tenemos la categoría 3, que es una declaración de impacto ambiental junto con un plan de manejo. Tenemos la categoría 4, un estudio de impacto ambiental y un plan de manejo. Todas la nomenclatura les voy a dar más adelante para que no nos confundamos. Llegamos a Perú, la declaración de impacto ambiental, que es la categoría 1. La categoría 2 es los estudios de impacto ambiental semidetallado y la categoría 3 es el impacto ambiental detallado. Lo que les había dicho, en el tema de Perú, ya vamos a llegar o a lograr básicamente que de alguna forma tengamos en cuenta, ¿sí? Cómo se lo hace y quién se lo hace. El alcance. Todos, básicamente, los reglamentos para Brasil, los reglamentos especifican los impactos de la EIA debe abordar cuando se requiere un estudio de impacto ambiental. La autoridad pertinente especificará directrices, es decir, la autoridad da los términos de referencia para Brasil. En Ecuador, no existen procedimientos sobre el alcance. Los proponentes entregan formalmente un borrador de términos de referencia al Ministerio. Para los proyectos de categoría 3, el Ministerio de Medio Ambiente establece directrices de términos de referencia en su página web institucional. Es decir, también son los encargados de entregar lo que va en el estudio de impacto ambiental. Acá en Perú, igual, lo que les había dicho, leyes ambientales listas los tipos de proyectos de inversión sujetos a la evaluación de estudio de impacto ambiental, criterios de clasificación que establecen la directriz de los términos de referencia para la elaboración de estudios de impacto ambiental detallados y semidetallados. Para los estudios de impacto ambiental o declaraciones de impacto ambiental básicas o sencillas, los encontramos en las normativas legales 27446, en donde te dice la clasificación de los estudios de impacto ambiental para acá, para Perú, y los términos de referencias que estos conllevan. Las responsabilidades, estados, municipios, en algunos casos, para Brasil, para Ecuador, el Ministerio del Ambiente. Para Perú, este momento, la ventanilla única al 2020-2021, todos los ministerios que tengan que ver con temas ambientales tienen una ventanilla única por el SENACE. Requisito de los términos de referencia para Brasil, analizar los impactos positivos o negativos. Para Ecuador, identificar y evaluar los impactos. En Perú, identificar los posibles impactos directos o indirectos. Lo que les había dicho, herramientas preventivas. Básicamente, en donde se ve de que todo está en una sola columna vertebral. Coordinación institucional, siempre Brasil, Ecuador y Perú, siempre tiene que ver con el Ministerio de Medio Ambiente. Participación ciudadana, le recuerdan, no sé si recuerdan de este libro, se les pasamos por el enlace. La participación ciudadana siempre tiene que ver con la participación en la mayoría de veces de las comunidades indígenas. Los planes de manejo ambiental para los 3 países, ¿sí? Básicamente es la participación de las actividades, la inclusión de las actividades que se dan para prevenir o mitigar impactos ambientales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para el monitoreo, igual de alguna forma incluye la preparación de un programa de apoyo, monitoreo por interno por parte del proponente, los proponentes reportan a la autoridad. Básicamente todos tienen la misma columna vertebral. Participación ciudadana, plan de manejo ambiental, monitoreo y legislación. Participación ciudadana, participación de la comunidad. Plan de manejo ambiental, actividades que se realizan
para mejoramiento de los impactos negativos. Y monitoreo ambiental, seguimiento del plan de manejo de las actividades con un presupuesto adecuado. Y la legislación en base, todas estas actividades en base a las legislaciones vigentes. Lo que les ha dicho, todo lo que tiene que ver con el tema de la nomenclatura. CONAMA, Consejo Nacional del Ambiente. DIA, Declaración de Impacto Ambiental, aquí en Ecuador o en Perú. FA, Ficha Ambiental para Ecuador. IBAMA para Brasil, Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Licencia Ambiental para Ecuador. RIMA, Informe de Impacto Ambiental. SUMA, Sistema Único de Manejo Ambiental. Todo eso en función del cuidado del medio ambiente y todo eso para que vean que estamos, por decirlo así, cortados con una sola tijera. El proceso conceptual, lo que les habíamos hablado y lo que dice. Presentación de la propuesta. Emprendimientos, licencias para instalación, proyectos nuevos por tipo de riesgo, políticas, planes, proyectos y programas. Nuevamente, presentación de la propuesta, es decir, del proyecto para Brasil, emprendimientos y licencias, para Ecuador, proyectos nuevos, para Perú, entramos en el tema de políticas, planes, programas y proyectos. Clasificación de la propuesta. Evaluación preliminar para Brasil, para Ecuador obtener un certificado de intersección si es que está dentro de áreas protegidas, y para Perú se presentará en función del sector de minería, energía, hidrocarburos, transporte, vivienda. Todos esos ministerios tienen un área legal para ver temas de elaboración de estudios de impacto ambiental. El alcance, que son los términos de referencia para Brasil, para Ecuador a partir de la categoría número 3, para Perú a partir de la categoría número 2 y número 3. No se olviden, Perú. Declaración de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental detallado, estudio de impacto ambiental semi-detallado. O la declaración de impacto ambiental también es una evaluación preliminar. Preparación del documento. Todos tienen la línea base, predicción de impactos, evaluación de los impactos, mitigación, contingencias, compensación y monitoreo. Para Ecuador, línea base, predicción de impactos, evaluación de impactos, mitigación, contingencia, compensación y monitoreo. Para Perú, lo mismo, mitigación, contingencia, compensación y monitoreo. La compensación siempre va para el tema de las comunidades. Hay que mover a una comunidad, esa comunidad se le compensa, igual o en mejores condiciones de las que se le quitó su terreno, su casa, su domicilio, su negocio. La consulta pública, siempre la consulta pública tiene que ver con el tema de la participación ciudadana. Las personas de la comunidad, las autoridades de la comunidad, instituciones educativas de la comunidad, instituciones de salud de la comunidad, todos ellos están inmersos en el plan de participación ciudadana. Toma de decisiones. En Brasil, en Ecuador y en Perú, ellos ven si aprueban o desaprueban. Como les dije, ellos ven si es que aprueban desde el tema de la idoneidad de la elaboración del estudio, desde el tamaño de letra, la elaboración, los planos, los mapas, el plan de manejo, y antes de eso, sí, ver si es que los técnicos están a la altura, por decirlo así, de la elaboración del estudio de impacto ambiental. Cursos de especialización, maestrías, qué ingeniería tienen, todo eso ven en su base de datos y en función de eso ven la aceptabilidad de el estudio de impacto ambiental. Una vez que ven la aceptabilidad, si dicen sí, viene la licencia, ¿sí? Si dicen no, nuevamente regresa a foja cero y regresamos a la presentación de la propuesta. Si dicen sí, nuevamente avanzan licencia y evaluación. Si dicen sí, nuevamente avanzan al tema de evaluación, monitoreo y seguimiento. Eso funciona para Brasil, funciona para Ecuador y funciona para Perú. Entonces, tenemos todo el tema, todo el asunto, nuevamente.
tenemos la presentación de la propuesta. Acá tenemos para Chile, Bolivia y Perú. Los chilenos tienen una muy buena legislación ambiental, sobre todo su aplicación o su aplicabilidad de la misma. Sí, Ecuador también tiene, Venezuela también tiene una buena legislación ambiental, pero su aplicabilidad ahí todos vemos que es lo que está sucediendo actualmente. Ecuador también tiene, de alguna forma, una buena legislación. Todos tenemos una buena legislación, no que en temas de aplicación para Chile, para Centroamérica, Costa Rica y Colombia, también en Latinoamérica, entonces también en el tema de la aplicación de sus normativas legales. Lo mismo vemos que para Chile, ver proyecto por tipo de riesgo, como en Ecuador, como en Perú. Clasificación, evaluación preliminar o estudio de impacto ambiental. En Chile solamente tienes 2, no tienes 3. En función del tipo, estudio de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental. Línea base, todo lo que tiene la línea base. Participación ciudadana, diversos mecanismos. Resolución de calificación ambiental, que es la certificación ambiental, el seguimiento y monitoreo, que ya sabemos. En Bolivia, también tiene una buena legislación ambiental. Proyectos nuevos por el tipo de riesgo, que es una ficha ambiental. Se presenta por el Ministerio de Medio Ambiente, el 10% del total de la inversión del proyecto se tiene que pagar. Estudio de impacto ambiental, sí, tiene 4 categorías, también tiene la línea base. La participación ciudadana es tomada muy en cuenta en Bolivia, y la certificación ambiental, plan de implementación y monitoreos. Aquí en Perú ya sabemos qué es lo que sucede, pero básicamente tiene la misma, el mismo direccionamiento y la misma Perú, Argentina, Uruguay y Paraguay. Para no cansarles mucho, si no quiero que se me duerman, vamos ahí, seguimos ahí. Instrumento que brinda una política ambiental, la definición, estudio científico para Paraguay de procesos, para Uruguay, proceso técnico de participación, sí, para Perú, ya sabemos qué es el instrumento de gestión ambiental. Mira, para Argentina tiene un solo, sí, para Paraguay tiene 5 clasificaciones, para Uruguay tiene 3 clasificaciones, para Perú ya sabemos que tiene 3 clasificaciones, no nos vamos a olvidar, vamos aprendiendo, ya vamos sabiendo, y por más que se repita, como decía una profesora mía, nosotros sabemos cómo nos llamamos por la cantidad de veces que nos repiten nuestro nombre, no sabemos de memoria. Entonces ya sabemos que en el Perú los estudios de impacto ambiental se clasifican en 3, declaración de impacto ambiental o evaluación preliminar, que es la categoría 1, estudio de impacto ambiental detallado, la categoría 2, y estudio de impacto ambiental semi-detallado, que es la categoría 3. ¿Sí? Tenemos todo el tema de la participación ciudadana, plan de gestión ambiental, el monitoreo, sabemos qué es el monitoreo, sabemos qué es la coordinación institucional. ¿Sí? La legislación siempre tiene que ver con el tema de la constitución política, luego ley general del ambiente o ley de protección ambiental. Esto es muy importante porque Costa Rica tiene una muy buena legislación ambiental. Pues bien, Costa Rica inició luego de la Declaración de Río. La Declaración de Río tiene 21 principios, si no mal recuerdo. Sí, en el principio 17 contempla la operatividad del principio de prevención relacionado al deber de los estados de realizar estudio de impacto ambiental como instrumento nacional respecto de cualquier actividad propuesta que pueda producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta de una autoridad nacional competente. Seguimos en los 90, Foro de Ministros de América Latina y el Caribe determina como prioridad regional el impulsar las evaluaciones de impacto ambiental en América Latina y el Caribe. Tuve la oportunidad de estar en Cuba viendo este tema.
¿sí? Sobre exactamente hace unos 12, 13 años, sobre temas de foros en Latinoamérica y el Caribe para cuidados ambientales. Ahí hubo proyectos muy interesantes. En ese entonces hubo un grupo de venezolanos que presentó remediación de suelos como parte de su plan de manejo ambiental, ¿sí? De un pozo petrolero. En una de sus actividades tenía remediación de suelos contaminados, ¿sí? Con residuos petroleros, ¿sí? Y esto recuperaban con el Phaseolus edulis, con el frijol negro. O sea, recuperaban los suelos petroleros con el frijol negro. Para que tengan una idea la dimensión de este tipo de cosas y para que tengan una idea cómo estaba la política ambiental anteriormente en Venezuela, independientemente de sus lineamientos políticos. Antecedentes de la IA en Centroamérica. Repetimos, Centroamérica, como Costa Rica, por ser uno de los países que mayores ingresos tienen a nivel de ecoturismo. Solicitud de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para la aprobación de préstamos a los países. Siempre el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo tiene programas y proyectos en bienestar de la mejora de la calidad de vida de la población de Sudamérica, porque ellos de alguna forma, la mayoría de políticas tienen, por ejemplo, el tema de la desnutrición infantil, es por un tema de no infraestructura, que no hay infraestructura adecuada para la potabilización de agua y ello genera o termina en la disentería o termina también en la no alimentación buena de niños infantes, niñas y niños de Sudamérica. Como vimos, un problema ambiental degenera en la salud de los habitantes. En Centroamérica, la idea es considerada por todas las legislaciones como un instrumento de toma de decisiones, lo que les había dicho. En Costa Rica es el primer país de Centroamérica en introducir la IA en una legislación para la minería. Ley Orgánica del Ambiente 1995, Reglamento a la Ley Orgánica del Ambiente 1996, Manual de Instrumentos Técnicos, ¿sí? De Procesos de IA 1997 y el Reglamento General sobre los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. El Salvador, Ley de Desarrollo de Ordenamiento Territorial, sí, reglamento a la ley de desarrollo y ordenamiento territorial del área metropolitana, ley de medio ambiente, sí, y reglamento de ley de medio ambiente. Panamá, presentación de ley IA 1991, diciembre del 94, reglamento sobre el proceso de ley A 2000 y decreto ejecutivo del 2006. Acá en Perú, si bien es cierto, ya había la ley de aguas, la ley de tierras, pero básicamente el tema ambiental empieza en 2008-2009 con el primer ministro Brac, ¿sí? Muy buen profesional, muy buena persona. Y gracias a él dejó la valla muy alta en temas ambientales para acá, para Perú, un visionario en el tema de, tengo entendido que era ingeniero forestal, el primer ministro ambiental a nivel Perú, ¿sí? Los que no deberían googlearlo y ver lo que dejó este profesional. En la actualidad, todos los países cuentan con un sistema de evaluación de impacto ambiental con legislación ambiental que la respalda. La mayoría de las legislaciones son de los años 90, como los había dicho. En general, se reconoce que en Centroamérica existen 4 problemas principales en relación a la CIA. Capacidad institucional, hay limitada capacidad técnica y presupuestaria. Lo que les ha dicho siempre, el tema ambiental lo ven como un tema de gasto a nivel Sudamérica. Equipo, recursos humanos, conocimientos multidisciplinarios, lo que da como resultado, entre otros, una escasa fiscalización y seguimiento, lo que sucede en todo Sudamérica. Capacitación, los funcionarios responsables de los temas, sean estos del gobierno o de las autoridades judiciales, requieren de mayores conocimientos y mejor preparación en temas relacionados a la IA. El sector privado y la sociedad civil tampoco se excluye de ese requerimiento. Participación pública, se cumple en forma mínima en los países.
aunque está garantizada, ¿sí? Y prácticamente no existe un intercambio de información entre los países ni dentro de ellos. Esto ustedes deben saber de memoria, pienso yo, el Padre Nuestro de los estudios de impacto ambiental para acá, para Perú. Busquen, googleen todo el tema de la capacitación ambiental sobre la legislación ambiental peruana. Los 10 compendios, si pueden bajarse los 10 compendios, por favor bajan, es un material muy informativo. A lo que ya entramos, en este momento ya vamos entrando en el tema de Perú, siendo temático y cansándoles un poquito. Vamos a la clasificación de los proyectos, ¿sí? Decreto Supremo 019-2009, MINAM, la Biblia de los estudios de impacto ambiental. En este decreto supremo ustedes tienen, que vamos a ver ahí un poco más adelante, tienen varias situaciones en donde, artículo 36, clasificación de los proyectos de inversión, sean estos públicos o sean estos privados. También encuentran un listado de más de 600 tipos de proyectos de inversión pública, privada o mixta que obligatoriamente deben tener una herramienta de gestión ambiental o un estudio de impacto ambiental preventivo, también correctivos. De ese listado, todos los proyectos públicos o privados que no tengan una herramienta de gestión ambiental pueden ser multados hasta con 30,000 UITs. No lo digo yo, dice la normativa legal ambiental peruana. Los proyectos públicos o privados que estén sujetos al sistema de evaluación de impacto ambiental en una de las siguientes categorías. Categoría 1, declaración de impacto ambiental o estudio preliminar. Estudio ambiental mediante el cual se evalúan los proyectos de inversión público-privada respecto a los cuales se prevé la generación de impactos ambientales negativos leves o proyectos que ya estén en una zona intervenida. Estos pueden ser una construcción de viviendas para el Ministerio de Construcción y Vivienda. Esto puede ser también estudios de impacto ambiental, pueden ser también para la elaboración de grifos, que está por el Ministerio de Energías y Minas. También se me ocurre carreteras, siempre y cuando estén en una área intervenida, carreteras que no estén dentro de áreas protegidas naturales o que crucen patrimonios culturales de la nación. Todo ese tipo de proyectos están dentro de la declaración de impacto ambiental o de la evaluación preliminar. Categoría 2, estudio de impacto ambiental mediante el cual se evalúan los proyectos de inversión respecto de los cuales se prevé la generación de impactos ambientales negativos moderados. La mayoría de proyectos, por decirlo así, están dentro de esta clasificación. El tema de gasíferos, el tema de petróleo, el tema de, no sé, de avícolas, el tema de varios temas, pero vale aclarar de que este tipo de clasificación siempre le da la autoridad competente. ¿Sí? Nosotros no podemos, nosotros como profesionales no podemos clasificar un estudio de impacto ambiental, sino la autoridad competente es la que nos clasifica y nosotros elaboramos la herramienta de gestión ambiental o el estudio de impacto ambiental. Y la categoría 3 es un estudio de impacto ambiental detallado, estudio ambiental mediante el cual se evalúan los proyectos de inversión respecto de los cuales se prevé la generación de impactos ambientales negativos significativos. Ahí está. Entonces, el procedimiento para la certificación ambiental. Presentación de la solicitud. La solicitud la presenta el dueño del proyecto, ¿sí? Junto con el profesional o la consultora ambiental que está certificada o calificada para realizar el estudio. Ingresa la solicitud la ingresa en el SENACE, ahora, que es una ventanilla única, y de ahí del SENACE derivan a cualquier ministerio, o sea, este puede ser Ministerio del Ambiente, Energía y Minas, Industrias, Producción, dependiendo de las actividades que genere,
Este es direccionado. O también puede ser una evaluación preliminar. Luego de eso viene la clasificación de la categorización, en donde clasifican si es declaración de impacto ambiental, semidetallado o detallado. Categoría 1, categoría 2 o categoría 3, dependiendo de su punto de vista técnico, dependiendo de las actividades que esta va a generar. Estas actividades, como les había dicho, pueden ser negativos leves, negativos moderados y negativos significativos. Revisión del estudio, depende de la idoneidad del estudio, ¿sí? Para que dé una respuesta a la clasificación de acuerdo a las categorías, ¿sí? Y una propuesta de término de referencia para elaboración, si es que corresponde, y luego de ahí la revisión del estudio y luego de ahí la resolución. Todo ese proceso mínimo lleva 3 meses. 3, 6, 9 meses. Declaración de impacto ambiental, supuestamente en papel de 30 a 40 días. Estudio de impacto ambiental semidetallado, 60 días. Estudio de impacto ambiental detallado, 90 días. Pues básicamente es eso. Este es un cuadro resumen en donde básicamente se ve los inicios de la normativa legal ambiental vigente para ver, por ejemplo, el Código del Medio Ambiente, Resolución Nacional, ¿sí? Que es en el año 1990. En el 93 tenemos el marco de crecimiento de la inversión privada. Todavía no se da el tema de las normativas legales de la inversión privada, igual la inversión privada ya como tal, la ejecución como tal, a partir del 2007, 2008, 2009 acá en el Perú. Tenemos la ley de creación del CONAN, ¿sí? La ley 26410. Luego de eso tenemos al 2001, Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la ley 27446. Ley 27446, la Biblia de los estudios de impacto ambiental. Ley Marco Legal del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 28245. 2005, Ley General del Ambiente 28611. 2008, Ley de Creación y Organización de las Funciones del Ministerio de Medio Ambiente, lo que les había dicho el primer ministro, el señor Brack, el ingeniero Brack, que en paz descanse, ¿sí? Y la modificación de la Ley 178. En el 2009, el reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental, ¿sí? El decreto supremo, que básicamente es desde 2001 al 2009 viene el reglamento, decreto supremo 019, 2009 MINEN, en donde viene la clasificación de los estudios de impacto ambiental y los términos de referencia de todos los estudios de impacto ambiental en el nivel Perú. Ley de creación del SENACE. Ahora en el SENACE tenemos la ventanilla única para la introducción o el tema de mesa de partes para que ellos nos clasifiquen y saber qué tipo de estudio de impacto ambiental es el que vamos a hacer. Básicamente, en la década de los 90, el sector minería, energía, hidrocarburos, electricidad e industria manufacturera elabora su propia normativa ambiental referida a la evaluación de estudio de impacto ambiental. Eso ya no existe ahora. 2012, el sector vivienda, construcción y saneamiento y el sector agricultura publican su reglamento de protección ambiental adecuado. Eso ya no existe ahora. Ahora ya hay una sola normativa ambiental con el reglamento, donde nos da la clasificación, los diferentes tópicos ambientales, pero básicamente que tienen la misma columna vertebral. No sé si tienen alguna pregunta. Hasta acá es todo el tema. Ya estamos entrando en detalles de los estudios de impacto ambiental. Esperamos de alguna manera irles generando un poco de más expectativas. Disculpen si ya las normativas legales son así, tenemos que leer bastante, tenemos que tener claro cómo funcionan, qué se hace, cómo se hace, y en función de eso, de alguna manera ir cerrando los tópicos. Recuerden que nosotros somos los técnicos ambientales que vamos a estar a la cabeza del direccionamiento del equipo multidisciplinario que va a elaborar o que elabora los estudios de impacto ambiental para los diferentes ministerios.
Entonces, si algo se nos olvida, vamos ahí simplemente ajustando. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Si no es así, avanzamos a la legislación ambiental peruana. Pues bien, vamos a empezar nos vemos exactamente en 10 minutos.